Y un saludo también a los hermanos que nos están viendo en línea. Que el Señor les bendiga. Y quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Mateo 7. Amén. Mateo 7, 24 al 27. Es una... Bueno, la verdad que yo digo, es una porción conocida, pero la verdad que tal vez para algunos es primera vez, probablemente para otros no. Mateo 7, 24 al 27. Amén. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos depositar nuestras vidas y nuestro entendimiento. Atamos y sujetamos, Señor, todo aquello que se mueve en los aires, todo aquello que se quiera levantar contra el desarrollo y la comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Amén. Dice, estos versículos son increíbles, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le puse a la meditación de esta tarde: el que escucha y hace. Amén. El que escucha y hace. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es escuchar y la otra es hacer. Pero para poder hacer, primero hay que escuchar, hay que recibir instrucción. El Señor Jesús nos enseña por medio de una parábola, y eso me llama la atención, que eran dos hombres edificadores. Amén. Uno que escuchaba y hacía según la palabra, y otro que escuchaba pero hizo según su voluntad. Me voy a adelantar un poquito, tal vez a una parte, pero me llama la atención que el Señor ocupa la palabra edificar. Dice que estos edificaron, y buscando dentro de la raíz cuál era el significado, hace una mención con respecto a arquitectura. Entonces, esto me da a entender, a mí me da a entender, de que el Señor se refería a dos hombres que sabían hacer casas. No está refiriendo el Señor a mí. Yo no sé hacer una casa. No sé si cómo se pone para levantar algo. Yo creo que me pongo a levantar algo y, bueno, hasta el día de hoy, les soy honesto, ni una tienda de campaña he armado. No sé cómo se arman las tiendas de campaña. Entonces, solo con eso usted tiene idea de cuál es mi capacidad o habilidad para hacer una casa. Pero está hablando aquí que edificaron. Significa que no eran personas ignorantes. Entonces, Jesús, al principio de su discurso, da la clave de dicha parábola. Dice, es bien claro: cualquiera que me escucha. Fíjese que el Señor aquí no está haciendo acepción de personas, porque dice cualquiera, y ahí usted ve, para que tengamos una lectura comprensiva, hay una coma, después dice pues, coma, que me oye esas palabras, coma, y las hace. Es decir, dentro de la gramática en español va haciendo esa diferencia para que nosotros no solo leamos de una sola vez, sino que podamos comprender. Cualquiera. El Señor no hizo acepción de persona. Estaba diciendo,
todos están invitados a escuchar esto. Y todos están invitados a hacerlo. Aquí no tiene que ver la condición económica. Aquí no tiene que ver de qué país es. Aquí no tiene que ver nada. Cualquiera. La palabra de Dios es para todos. Y muchas veces nosotros escuchamos, pero no hacemos. Por eso el tema es el que escucha y hace. Entonces, pero el hacer su palabra, fíjese, Él no está obligando a nadie aquí a que haga la palabra de Dios. A nadie lo está tomando a la fuerza y está diciendo, tú tienes que hacerlo porque lo digo. No, el Señor deja la opción para que el que quiera hacerlo, lo haga. Entonces, ¿de quién es la decisión? Del que oye. Al final, es su decisión, es mi decisión, si cumplimos lo que la palabra dice. Es igual para nosotros. Tenemos, leemos y conocemos su palabra. Entonces, queda en nosotros hacerla. Fíjese, quiero que me acompañe a Santiago 1. Santiago 1. (22 al 25). Oiga lo que dice el apóstol Santiago. Santiago 1, del 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y oiga lo que dice, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que aquel que solo escucha y no hace, se engaña a sí mismo. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, oiga, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor, y con esto quiero entrar al desarrollo, cualquiera que oye estas palabras. Increíble, ¿verdad? Está diciendo estas palabras. Pero ¿qué es oye? Es entender, obedecer y poner atención. No lo busque, pero Mateo 11:15 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oído, oiga, fíjese que está diciendo, ¿tienes oídos? Sí, ¿para qué sirven? Para oír. Entonces, pon atención. El que tenga oídos, sí, ponga atención y obedezca. ¿Para qué te sirven los oídos? ¿Para qué le sirven los oídos? Para entender. Entonces, si entiende, obedezca. Aquí lo que el Señor está mostrando es que debe de haber una disposición de oír. Porque podemos hacer que estamos escuchando a alguien y no poniendo atención, la atención debida. No sé si a usted le ha pasado, que muchas veces, se lo digo por experiencia, porque he pasado muchos años sentado, ¿verdad?, escuchando. Y sí, muchas veces me recuerdo que al final, una vez terminando un servicio, alguien me preguntó de qué fue, ¿cómo se llama? ¿De qué trató el servicio? Ah, trató de tal cosa.
pero solo me había quedado con el tema, o solo me había quedado con la cita. Y hay un caso de hace muchos años que le preguntan a alguien, y porque fue real, no estoy inventando, ¿verdad? Y mira, fulano, ¿y de qué trató el servicio? Estuvo bonito, pero ¿de qué trató? No me acuerdo, porque antes no es como hoy, ¿verdad? Hoy queda aquí grabado, hoy se sube y cualquiera tiene el alcance. Antes no. Estoy hablando en aquella época donde creo que apenas iban saliendo los cassettes o había una para reproducir. Entonces la predica se grababa en cassette y para que usted sacara una copia había que pedirle y tal vez una semana después le daban su cassette. Entonces, ¿cuántas veces nosotros pareciera que estamos escuchando, pero no ponemos atención? El oír nos lleva a entender y el entender nos lleva a obedecer. Ahora, la pregunta es, y me incluyo, ¿por qué muchas veces no obedecemos la palabra de Dios? ¿Será que porque no la hemos entendido? Pero ni para eso tenemos excusa. Porque al final, el Señor aquí no dice, fíjese que aquí el Señor no está diciendo, cualquiera pues que me entiende estas palabras y las hace, ¿verdad que no? Solo está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y Santiago dice, ¿verdad? ¿Cómo decía al final Santiago? Es bienaventurado el que las hace. Muchas veces van a haber situaciones en las cuales probablemente no entendamos algo, pero si estoy convencido, y para eso también tenemos el Espíritu Santo, de que lo que la palabra dice, no lo que alguien está diciendo, no, lo que la palabra dice, el Señor lo recompensa a uno. Jesús es bien claro, no es obedecer cualquier cosa, ni mucho menos lo que nosotros pensemos. ¿Verdad que muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia? Y seamos honestos, ¿verdad que muchas veces nosotros interpretamos la Biblia a lo que nos conviene? No, es que la Biblia dice eso ahí. Y como siempre digo, muchas veces agarramos un versículo, y nos importa muy poco el contexto del versículo. Y nos quedamos con un versículo. Es que el Señor dice esto, sí. Muchas veces estamos viendo una promesa del Señor muy grande ahí, pero no estamos viendo lo que hay que hacer para conseguir esa promesa, sino que queremos esa promesa. Entonces, dice, no es lo que pensemos, sino sus palabras, aun cuando no las comprenda por completo. Fíjese que estaba Mateo, que es el que escribe este libro, estaba Mateo sentado en la mesa de los tributos. Y fíjese que el Señor no llegó a darle una gran explicación, no llegó a convencerlo, a decirle, Mateo, yo he visto en ti potencial, yo he visto esto, yo he visto aquello. No. Le dijo, Mateo, tú, sí, yo, sígueme. Y Mateo dice la palabra que dejó todo ahí, todo. Y se fue detrás del Señor. Ahora, tenemos una lucha en nuestra alma contra el orden de Dios, de ser sumisos y sujetos al Espíritu, por favor. Es que mire, por eso es necesario que usted tenga conocimiento de la palabra, para que cuando a alguien o cuando usted tiene una autoridad espiritual le dice que hay algo que hacer, usted pueda ver si eso que viene proviene de Dios. Simple. Cuando yo no tengo conocimiento, soy muy fácil llevado de un lugar a otro. Alguien me dice algo y muchas veces defendemos algo y sin tener el conocimiento. Ahora, pero tenemos una lucha muy grande en nuestra alma contra cumplir la orden de Dios y de ser sumisos y sujetos al Espíritu. Cuando el Señor iba a entrar a Jerusalén, manda a 2 de sus discípulos, ¿verdad?
y les dice, miren, vayan a tal parte, ahí hay un pollino, lo desatan y se lo traen. Y si les preguntan para quién es, usted díganle que es para mí, punto. Fíjese que ahí me llama la atención que ahí no aparece alguna referencia y no lo dice. Entendemos que esos fueron e hicieron lo que el Señor dijo. Y cuando les preguntaron para quién era, dijeron que era para Jesús y los dueños no dijeron nada. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros si el Señor nos dice, ve a tal parte allá y ahí hay un pollino, lo desatas y lo trae? ¿Un pollino? ¿Y para qué un pollino, Señor? Trae un pollino. Un pollino, Señor, vas a entrar en un pollino, vas a hacer una entrada triunfal en un pollino, sí, en un pollino, ve y tráelo. ¿Y si traemos una carreta, Señor? No, ve a traer el pollino. Pero tú me estás diciendo que vaya a traerlo allá y cuando me pregunten van a creer que estoy robando. Y yo no soy ladrón, Señor. Ve, muchas veces nosotros actuaríamos de esa manera. Yo creo que si a mí el Señor me hubiera mandado por el pollino, yo capaz hubiera dicho, Señor, ¿y por qué no va otro? Pues que vaya Pedro, porque ese a Pedro le tiene miedo. Pero estos fueron e hicieron. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que al cumplir la palabra de Dios hay bendición. Entonces, ¿qué es una de las cosas que más nos cuesta como creyentes? Obedecer. Escuchamos algo y comúnmente cuestionamos la palabra de Dios. ¿Será cierto? Yo creo que este hermano me quiere engañar. Este hermano quiere que... Cuando yo tengo conocimiento de la palabra, puedo entender. Y sabe, por eso dice el Señor, probad los espíritus. Amén. Probad los espíritus. Ahora, uno de los factores que puede incidir en nuestra actitud es que incluimos algún tipo de algún conocimiento, mire, psicológico, filosófico, político, lógico o científico en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está, ¿cómo decirle? Libre de todo eso. Muchas veces empezamos a filosofar, ¿verdad? Y si tal cosa, y si no sé qué, y el Señor dice, ve y hazlo. Qué difícil para nuestra vida. Ya vamos a ver por qué el Señor dice, ve y hazlo, que es lo que quiero llegar. Muchos creemos en nuestro instinto. Por la experiencia en la vida, creo que tengo la potestad de razonarlo. Mi instinto me dice, o mi razonamiento me dice esto. Y creemos que esta parte de nuestra vida es mayor que sus palabras. ¿Qué hacemos con la parte entonces cuando el Señor dice, perdona a tu enemigo y ámalo? No puedo, Señor. Y muchas veces nos hacemos, cargamos, ¿cómo se llama? Calenturas ajenas. Alguien tiene un problema con alguien y se vuelve nuestro enemigo porque a aquel le cae mal. Jesús es bien claro. Estas palabras, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no otras. Repito otra vez, para eso tenemos el Espíritu Santo que nos hace comprender su palabra. Y si no entiendo, porque puede ser que no las entienda, fíjese que si es palabra del Señor y está escrito aquí en este libro, por eso dice, yo repito otra vez, dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Y si no la entiendo, hay que obedecerlas. Acompáñeme rápidamente, Isaías 35:8. Oiga, Isaías 35:8. Isaías 35:8.
Dice, y oiga la promesa del Señor. Es que yo no comprendo, es que no entiendo. Oiga lo que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el Señor. El que anduviere en este camino, oiga, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, está diciendo, no es que usted sea torpe o yo sea torpe, está diciendo que probablemente, tal vez usted y yo no comprendemos en ese momento, pero si la hacemos, su palabra dice, por torpe que sea, no se extraviará. Y ya me va a entender usted un poquito más adelante por qué estoy ocupando esto, cuál es la razón de por qué estoy explicándole Primera de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22. Yo sé que no es estudio, pero yo quiero que usted leamos unos para que nos quede un poco mayor de constancia, ¿cómo es? Evidencia. Y Samuel dijo, primer libro de Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Y qué dice? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y oiga, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y entonces muchas veces nosotros perdemos más el tiempo cuestionando la palabra de Dios. Es que voy a ver si me quieren bajar o no. No, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero muchas veces hemos leído, ¿verdad? En los versículos que hemos visto aquí en su palabra, Él está hablando de que qué importante es prestar atención, qué importante es obedecer. Entonces, ¿por qué es necesario prestar atención? ¿Por qué es necesario obedecer? Porque me guardará la vida, porque me preservará. Y las hace. No voy a entrar mucho en y las hace, que esto es practicar, ejecutar, hacer, establecer y construir. Amén. No voy a entrar ahí, hasta ahí. Ahora usted puede comprender. Ahora podemos comprender un poquito más cuando dice el Señor, el que oye estas palabras y las hace. Fíjese que aquí el Señor muestra como figura a dos tipos de creyente. Un prudente y un insensato. Porque no se refiere a un inconverso y no se refiere a un creyente. No, está hablando de dos tipos de creyentes. Un prudente y un insensato. Prudente. Y solo esto vamos a ver de qué es prudente, porque no quiero entrar más en esto. Pero prudente, fíjese, esto oiga lo que dice. Prudente es alguien que puede reinar o frenar su cuerpo, mente y emociones. Increíble, ¿verdad? Es alguien que puede reinar o frenar su cuerpo, sus emociones y su mente. Esto es alguien prudente. Imagínese, puedo frenar o reinar. Y cantamos hace un momento, ¿verdad? Ven y toma el trono. Entonces, el prudente puede reinar o frenar su cuerpo a no hacer lo que su cuerpo quiera, ni lo que su mente diga, ni lo que sus emociones lo quieran llevar a hacer. Entonces, ¿quién es el insensato? Es alguien falto de prudencia. El insensato es alguien falto
de prudencia. Es alguien falto de sensatez y de madurez. Entonces el Señor está diciendo que cuando usted y yo nos comportamos como el que edificó con prudencia, está mostrando de que estamos tomando un poco de madurez en nuestras vidas. Y cuando no lo hacemos como Él dice, su palabra, entonces nos ve como una persona inmadura. Y recuerde que la madurez no depende de la edad. ¿Sí? No depende de la edad la madurez. Ahora, después de esta introducción, yo quiero centrarme en algo. ¿Por qué es necesario escuchar y hacer? ¿Qué le dije hace un momento? Porque preserva nuestras vidas. Fíjese que aquí el Señor en la parábola muestra que las pruebas a las vidas de ellos o a las casas de ellos fueron iguales. Fueron las mismas pruebas. No está diciendo que aquel que era sensato, por haber puesto la casa sobre una roca, sus pruebas fueron más suaves. Y aquel que porque puso sobre la tierra o la arena, Mateo dice la tierra, Mateo dice arena y Lucas dice la tierra. No dice que por aquel que puso en diferente lugar a una roca fueron más duras. No, el Señor está hablando, oiga, que la misma prueba la recibieron los dos. Leámoslo, dice 25, Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Se da cuenta que hasta el mismo orden? Y ya lo vamos a ver ahorita. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué nos preserva el escuchar y hacer la palabra de Dios? Porque nos preserva la vida en tiempos difíciles. Porque nos preserva la vida en dificultades. Vienen dificultades que la pasa el creyente y dificultades que la pasa el creyente y el inconverso. Pero aquí no estamos, ahorita vamos a hacer a un lado a los que no son creyentes. Estoy hablando de los creyentes. Pero la misma prueba la puede pasar un creyente prudente y un creyente insensato o imprudente. Jesús en la palabra detalla que una casa fue fundada sobre la roca y otra sobre la arena. Y el Señor enumera 3 tipos de pruebas que vinieron a ambas casas. Descendió lluvia. Vinieron, no dice que vino un río, vinieron ríos y soplaron vientos. Mire, es llamativo, para mí era llamativo el orden que el Señor expone esta dura situación a ambas casas. No porque una fue puesta sobre la roca, la excluía de esta gran dificultad. No porque usted se congregue, no porque usted trate de cumplir la palabra, significa que vamos a estar exentos a dificultades grandes en nuestras vidas. Las pruebas y las dificultades van a venir para los que ponen y para los que no ponen atención. Las pruebas y las dificultades van a venir para los hacedores y los no hacedores de su palabra. Para los dos van a venir. Pero el que las escucha y las hace es preservado. El que las escucha y las hace es guardado. Dice, descendió lluvia. Descendió lluvia. Y nosotros sabemos, por experiencia, ¿verdad?, los daños que puede hacer una lluvia. La lluvia muestra si hay filtraciones de agua, ¿o no es así?
Hasta, mire, y usted puede pasar, le digo, usted puede venir una tormenta, ¿verdad? Cae una tormenta, pero cuando hay un acumulado de agua o cuando hay humedad demasiada, se empiezan a ver donde hay filtraciones. Muchas veces cae una tormenta y no aparece nada y uno dice, ah, bueno, no, está bien la casa, está bien el techo. Pero cuando hay mucha agua, cuando hay mucha humedad, empiezan ahí, ¿verdad? Y es algo que no se puede esconder. Y con el tiempo, fíjese, estas pueden llegar a dañar las estructuras que sostienen el techo. Y como normalmente en este país, pues todo la construcción es de madera, ¿verdad? Todo es de madera, lo que va interno, la estructura. Yo decía, pero me puse a investigar, porque créame que esto no me lo estoy sacando yo aquí, no. Me puse a investigar, me metí a sitios de ingeniería y empecé a buscar riesgos de lluvia, filtraciones. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasará con aquellas casas donde los muros son de cemento? En mí, lo primero que se me vino a la mente, no deben de sufrir ningún problema. Entonces, probablemente esta explicación tal vez no va a valer como para en otros países. Pero fíjese que en estos sitios de ingeniería y de arquitectura, encontré que las filtraciones de agua hacen grietas en las paredes. Estamos hablando de la lluvia. Lo que hace es que se filtra el agua y se va quebrando internamente, hace grietas, es una zanja, un hoyo internamente. Y aún peor, fíjese, entonces esto hace debilitar las paredes. Entonces yo creía que tal vez solo la madera, ¿verdad? Por el agua, porque muchas veces la madera que está adentro no está preparada para humedad o para el agua. Mire qué increíble, ¿verdad? Los dos eran edificadores. Los dos recibieron la misma enseñanza. Los dos tenían oídos para escuchar. Pero solo uno hizo lo que el Señor dijo, que eran sus palabras. Y entonces, y aún peor, fíjese, estas filtraciones aún en las paredes de cemento, de concreto, como sea, pueden producir alergias, enfermedades respiratorias, irritaciones de piel por los hongos y por los mohos. Yo solo estoy hablando de algo, estoy explicándoselo de una manera física para que podamos entender de una manera espiritual de nuestras vidas. Entonces, el primer impacto, las dos casas recibieron el impacto arriba. Ve, lo primero que cayó fue lluvia, arriba. El segundo impacto se dio en el cimiento. Vinieron ríos. No vino un río. Vinieron ríos, habla en plural. Una inundación daña las estructuras de la casa. Pero el cimiento o la estructura que está en el suelo. Es increíble, de verdad, la fuerza que tiene el agua para mover una casa. El agua, no estamos hablando ahorita de vientos, el agua. O en algunas casas de hundirse, ¿verdad? Bajar el nivel de las casas. El agua. Vino una inundación y socavó la tierra. Sí, socavó la tierra. No se vio en el momento. Y muchas veces usted se da cuenta que no es perceptible, ¿verdad? Hasta que después usted está viendo y usted ve con algo y dice, bueno, pero este nivel no lo tenía, ¿sí? Y se da cuenta que se ha hundido un poco la casa. Y hay que traer a alguien para que la vuelva a nivelar. ¿Sí? Fíjese, las enfermedades son iguales que el punto anterior, lo que hablamos. Pero fíjese que en este caso, las aguas se mezclan. Las aguas negras con los ríos.
Y si hay algún pozo, es contaminado. Cuando está inundado, de nada sirve que usted eche el agua. Muchas veces lo que estaba ahí vuelve a salir por su ducha o por su baño, porque está inundado todo y no puede salir. Además, los ríos traen lodo, palos, animales muertos, todo lo que se encuentre a su lado. Tercera dificultad. Soplaron vientos. Si el techo, estructura o paredes y piso ya estaban dañados, el viento solo fue un factor para ver si la casa soportaba. No sé si usted alguna vez le había puesto atención al orden de lo que dice el Señor, porque hasta aún en eso hay que ponerles atención. ¿Sí? Primero, lluvia. Después, ríos. Era para ver si había algo, si había filtraciones y dañaba algo arriba. Y después esto, la segunda vino para ver si dañaba ¿qué? El cimiento. Y el tercero fue para moverla. En los versículos 25 y 26 nos dice la razón por la cual una se mantuvo y la otra no. Ya lo leímos. Una poseía, fundamento, y la otra carecía de eso. Ahora, después de lo que acabo de explicarle, ahora entiende un poco más cuando dice que los dos edificaron. Hace referencia de que ellos eran los constructores. Y como le decía hace un momento, también esta palabra edificó, porque es la misma que se ocupa en el original, también hace referencia a una arquitectura en relación de un edificio. Ahora, quiero ir entrando ahora ya un poco a lo que quiero llegar. ¿Quién construye su vida? Usted. Usted decide si es el creyente prudente o el creyente insensato. Usted decide si es el creyente que escucha la palabra de Dios y la hace, o es aquel que aún escuchándola no la hace. ¿Será que solo el primero tenía la capacidad y el otro no? Y que el segundo que edificó estaba en desventaja con respecto a edificar una casa. No, porque Jesús comienza diciendo cualquiera. Entonces está diciendo que todos tenemos la capacidad. Y muchas veces nosotros cuando nos ha ido mal empezamos a buscar excusas de por qué nos fue mal en la vida. Es que yo no tuve la misma oportunidad. No, pero es que una cosa es las oportunidades de la vida y otra cosa es cuando nosotros venimos a los caminos de Dios. Porque Dios es igual para todos. Y nos bendice por igual. Y se renueva su misericordia por igual para todos cada día. Pero es muy fácil venir y decir, no, es que a mí me ha costado más en la vida. Sí, pero desde que conocimos al Señor, nuestra vida tuvo que haber cambiado, tuvo que haber tenido un giro. Y como leíamos en Isaías, por torpe que sea, por torpe que nos podamos creer, dice que no nos extraviaremos. Entonces no tenemos excusa. ¿Será que el primero, el que edificó sobre la roca fue? No, porque solo habían 2 lugares para edificar. No. No solo era eso, está hablando sobre quién hacemos nuestro fundamento. La casa es figura de nuestras vidas. Si usted no tiene un buen techo, como figura, ¿verdad? Cualquier pensamiento
podrá ingresar a su mente y hacer severos daños. ¿Por dónde entra todo? Por la vista. O la mayoría de cosas, ¿por dónde entra? Por la vista. ¿Cuál fue la primera dificultad? ¿Dónde vino la primera dificultad? Por arriba. ¿De qué alimentamos nuestra alma? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué escucha? Porque por lo que vemos, vamos y probamos, tocamos, comemos, oímos, etc. Si yo no tengo la palabra de Dios en mi mente, cualquier pensamiento va a hacer daños en mi vida. Por eso le decía, ve el orden. Primero descendieron lluvia. Cuando yo tengo conocimiento de la palabra y yo cuando hago su voluntad, pueden venir dificultades. Y eso no va a cambiar mi manera de pensar. Porque ¿sabe qué pasa? Porque si yo no tengo aquí cubierto, por eso dice el casco, ¿verdad? El yelmo, hay que vestirse. Porque si no tengo mi cabeza ordenada respecto a mis pensamientos, esto me va a llevar a socavar el fundamento en el cual yo estoy puesto. Si la palabra de Dios no es quien me gobierna, el que me dirige, entonces voy a ser movido de donde estoy. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? ¿Por qué las personas muchas veces no prosperan? Porque viene alguien y les dice algo y son fáciles llevados, no tienen fundamento. Les dijeron algo. ¿Por qué nosotros muchas veces tememos, dudamos? Porque permitimos que pensamientos vengan a anidar a nuestra mente. Entonces, cuando viene un pensamiento a mi mente y lo dejo que crezca, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi fundamento. Soy movido. Vinieron lluvias. Y después de las lluvias vinieron ríos. Efesios 2:2. Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos de nosotros, por no cuidar lo que vemos, lo que pensamos, se ha socavado nuestro fundamento en la palabra del Señor? ¿Qué trae esto? Traerá debilidad a nuestra vida espiritual. Y probablemente reaccionemos tarde, como lo que le pasó al segundo, ¿verdad? ¿Qué podía hacer el insensato cuando empezó a llover? Nada. Ya no podía hacer nada. Ya había, oiga, terminó de construir la casa, porque la casa dice que ya estaba hecha. Las dos casas ya estaban hechas. Y cuando ya estaban listas, vinieron las dificultades. A muchos las dificultades nos han movido. Pero ¿cuál fue la diferencia? En dónde estaban fundamentadas. Lo más probable es que los materiales eran los mismos. Entonces, ¿qué cambiaba? El fundamento. Con daños en mi mente, corazón y emociones. Y con un cimiento débil, cualquier viento hará que caiga. No lo busque, pero en 1 Corintios 10:12 dice,
El que piense que está firme, mire que no caiga. No está hablando de perder la salvación, no, que podamos caer en el hecho de fallarle al Señor o alejarnos. No está hablando de que va a perder la salvación, no, si el Señor ya le dio salvación a usted, usted es salvo. Pero cuántas cosas nos hacen movernos. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento. Y el enemigo bien sabe cuando nosotros no tenemos fundamento, empieza atacando nuestra mente. Quiero concluir. Espero que me haya dado yo a entender con respecto a esto. Nos van a venir dificultades. Van a venir tribulaciones a nuestra vida. No vamos a ser exentos de eso. Pero lo que nos va a mantener es el fundamento que tengamos. Que nos cuidemos. Entonces es necesario que no permitamos al enemigo que entre por nuestra mente. Prudente, refrena o gobierna su cuerpo, emociones y mente. Viene por la mente, mueve mis emociones y mis emociones mueven mi cuerpo. Para debilitar mi fundamento, y eso es personal, primero tiene que traer duda a mi mente. Y al entrar esa duda, empiezo a cuestionar la palabra de Dios. Como le pasó a Asaf en el Salmo 73. Vi que los perversos y los incrédulos eran prosperados y yo no. ¿Cómo es posible eso? Por poco caí, dicen, por poco resbalé. Oiga lo que llegó a decir Asaf. Y esto me lleva a no ser hacedor de la palabra de Dios. Amén. Y esto me lleva a no ser hacedor de ella. Cuando vienen las cosas a mi mente y empiezo a cuestionar, si yo le doy permiso, oportunidad, y empieza aquello, empezó a cuestionar la palabra de Dios. ¿Y a mí por qué me pasa esto? ¿Y a mí por qué Dios? ¿Cuál es su fundamento? Ahora, quiero terminar con esto. Me llamó la atención algo muy importante. Es que en una de las definiciones de viento de y vinieron y soplaron vientos en vientos, fíjese que dentro de uno de los significados de la palabra era enfriar. ¿Por qué hay mucho cristiano enfriado? ¿Por qué hay mucha gente que se aleja de las iglesias? ¿Por qué hay mucho creyente frío? Porque no soportaron las dificultades y creyeron que solo a ellos les pasaban las dificultades. No, las dificultades vienen para todos. Entonces, ¿cómo es la temperatura? Ya me adelanté, pero ¿cómo es la temperatura cuando llueve? ¿No tiende a disminuir la temperatura? Sí, ¿verdad? Cuando llueve no refresca la tierra. ¿Verdad que sí? O las inundaciones y los vientos. ¿Cómo puede cambiar la temperatura, verdad? Un viento y bajar la temperatura. Aquí se baja la temperatura por el viento que viene del norte. Y termino con esto. Las dificultades tratarán de enfriar nuestras vidas. Las dificultades, entienda esto, las dificultades tratarán de enfriar nuestras vidas. ¿Qué fue lo último que vino por lo cual fue movida? Los vientos. Los vientos terminaron de mover la casa. La casa ya tenía daño arriba y los ríos le hicieron daño abajo. Y el viento solo vino ¿a qué? A moverla. Depende de usted y de mí no ser movidos. Depende de usted y de mí que nuestro fundamento esté sobre la roca. Porque el creyente frío al final se aparta del camino. Y las consecuencias cuando nos toca regresar son duras. Entonces, yo deseo que usted se quede con esto. Las dificultades nos van a venir a todos.
sin importar. Y el Señor dice que las dificultades son según nuestra capacidad. Mire que hasta qué bendición. Si yo no sé soportar algo, el Señor no me va a enviar algo que yo no pueda soportar. Quiere decir que los materiales que tenía este edificador insensato tenían que haber soportado estas tres dificultades. Pero el problema no eran los materiales. El problema fue el fundamento. ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué está basada su vida? ¿A quién corre usted cuando vienen dificultades? Debemos de fundamentar, debemos de poner nuestra vida sobre la roca. Y si estamos sobre la roca, jamás seremos movidos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora por tu palabra. Señor, gracias, gracias, gracias. Porque muchas veces, Señor, nosotros ponemos excusas a muchas cosas. Y tal vez, no sé si a usted le ha pasado y ha preguntado alguna vez, Señor, ¿y por qué a mí me ha pasado esto? ¿Y por qué a mí me sucedió esto? ¿Y por qué a mí me lastimaron? ¿Por qué me atropellaron? ¿Por qué abusaron de mí en alguna situación? ¿En alguna dificultad? La pregunta es, ¿cómo fue su respuesta? La dificultad lo llevó a enfriarse. ¿A cuántos esta situación de la pandemia los ha llevado a enfriarse? Probablemente estén descendiendo, solamente ha descendido lluvia sobre su vida. O puede ser que ya empezaron a llegar las aguas de los ríos. O probablemente usted esté en la etapa en la cual esté sintiendo los primeros vientos. Pero el Señor en esta tarde nos dice, revisa tu fundamento. Deja de ser solo alguien que escucha y vuélvete un hacedor de mi palabra. El Señor decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero también el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Tómese de la mano del Señor. ¿Vamos a sufrir dificultades? Sí, vamos a sufrir dificultades. Pero si el fundamento es Él de su vida, no se preocupe. La lluvia, las aguas, los vientos no lo moverán. No seremos movidos. Porque estamos seguros en Él. Él es nuestro fundamento. Él está diciendo, oiga, Él está diciendo que la lluvia no movió esa roca, ni tampoco los ríos pudieron mover la roca en la cual estaba fundada la casa. Ni los vientos. Él es el que se puede parar en medio de una tormenta y que no le acontezca nada. Él es el que calma las tempestades. Él es el que tiene el cuidado de su vida y de mi vida. Permanezcamos en el Señor. Que Él sea nuestro fundamento. Y nada
nada nos hará movernos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice mi vida también. Guárdanos, Padre, de no confiarnos, de no creer que las sabemos todas, sino que cada cosa que hagamos sea según tu Espíritu. Gracias, Padre.